naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, llegado este momento, muchísimas gracias, Paco, por acompañarme con estas disparatadas aventuras antes de comenzar la entrevista. Y hoy la verdad que vamos a recibir a un colaborador de Tan Naturales como tú. Ya ha estado con nosotros varias ocasiones y para mí es un gustazo volverles a presentar a Pedro Alonso da Silva. Él es terapeuta psicoemocional, facilitador de la Escuela del Perdón de la Asociación de Conciencia de Jorge Lomar, acompañante bioneuroemocional con la IEBN de Eric Enrique Corbera, facilitador de un curso de milagros. Bueno, la verdad que es un placer recibir a este chico, Pedro Alonso da Silva. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Miguel Ángel. Espero que hayas sonreído un poquito con esta pequeña introducción que te hemos preparado. Siempre nos gusta comenzar la entrevista con una pequeña sonrisa. Y la verdad, quien no haya tenido el gusto de sentir en Tan Naturales como tú las entrevistas que te hemos realizado, pues la verdad que me gustaría un poco resumir para quien nos esté en este momento sintonizando quién es Pedro Alonso da Silva y cómo comienza tu interés en el crecimiento o en el conocimiento del ser humano. Pues si tengo que hacer un resumen de cómo empieza, para mí empieza allá por los 13 años. Ajá. Y empieza a partir de algo que yo creo que le sucede cada vez a más personas, y es vivir una especie de crisis, una sensación de que la vida no tiene sentido. La vida tal como yo la estaba viviendo, tal como yo la estaba percibiendo, no tenía sentido. Y ya con 13 años pues empecé a formularme preguntas, a tener verdaderas inquietudes. Y empezaron a llegar respuestas. En mi caso llegaron pues, a partir de algunos libros que empezaron a sembrar algunos pensamientos, algunas ideas que para mí eran revolucionarias para la edad que yo tenía. Y aquello pues fueron semillas que a lo largo del tiempo pues demostraron que cayeron en tierra fértil, que pudieron desarrollarse, recibieron el agua, el sol, la tierra fértil que necesitaban pues para dar sus frutos. Y de algún modo a mis 50 años creo que lo que trato es de poder compartir con otros pues los descubrimientos que he hecho en mi propia búsqueda personal, por si hay alguien más que se formula las mismas preguntas que yo me formulaba con 13 años. Con esa edad es una edad donde nos preguntamos e intentamos de comprender nuestra identidad. Yo quisiera conocer un poquito más el conflicto de la identidad. El conflicto de la identidad para mí es la raíz de todos los conflictos humanos. Y no la identidad entendida como se entiende últimamente, ¿no? Es algo que está como presente a nivel político, a nivel social, ¿no? De cómo se autopercibe cada uno, sino la pregunta más relevante que puede formularse un ser humano es la pregunta ¿quién soy? Y claro, normalmente a la hora de responder esa pregunta, y lo hacemos de forma automática, a través de aprendizajes, a través de creencias que nos han transmitido otras personas en segunda persona, es decir, mirándonos desde fuera, percibiéndonos desde fuera, y que nosotros hemos asumido como verdades absolutas acerca de nosotros. Y así ocurre que cuando uno se cuestiona su propia identidad, muchos acaban tomando atajos del estilo de cambiar de disfraz, cambiar de personaje o mejorar el personaje. Incluso aunque alguien se haya adentrado en un camino espiritual o un camino terapéutico, finalmente muchas veces caemos en esa trampa de intentar mejorar al personaje sin habernos cuestionado si nosotros somos el personaje. Wow. Qué interesante, de verdad, Pedro.
pero que difícil también a la hora de comprender, aunque yo creo que cuando pase el tiempo y los años, ese personaje ficticio que se crea, pues cae por sí mismo, ¿no? No siempre, Miguel Ángel, Ujú. no siempre, a veces se refuerza. Ajá. Todo depende de si uno se desarrolla y se desenvuelve en un entorno que refuerza y valida ese personaje, ese conjunto de ideas, de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos. Cuando nos manejamos en un círculo que se refuerza, se autorrefuerza, es decir, el otro me valida a mí y yo valido al otro, nos encontramos en una zona de confort colectiva que nos hace sentir que pertenecemos, que formamos parte de algo más grande. Y a veces con eso nos consolamos. Ujú. Para hacernos la gran pregunta y plantearnos profundamente la realidad de la idea que tenemos acerca de nosotros mismos, si somos eso que queremos ser, a veces es necesario cruzar el desierto. Implica aislarse de los estímulos externos, implica introspección, implica silencio, implica una serie de tránsitos que tienen que ser elegidos. Y no todo el mundo está en ese punto en el que elige adentrarse en ese silencio, en ese aislamiento elegido para hacerse esas preguntas profundas y que las Ujú. respuestas no lleguen del mundo, las respuestas lleguen de otro lugar. Es difícil porque cuando uno elige tomar esa determinación de decir necesito ese estado de identidad o de buscar interiormente, puede ser que no sea válido para el exterior o para las personas y pueda que sea hasta como una visión de desequilibrio, como hay que ver que no sale, hay que ver que no, y la verdad que yo creo que es fantástico, como tú has dicho, la elección de sentir ese momento de soledad o de sentir ese momento de búsqueda interior. Sí, sí, es algo que efectivamente te puede llevar a sentir que empiezas a desencajarte de ese lugar, ¿no? Como una pieza de puzzle, ¿no? Donde tú tenías un entorno, donde todos tenían una idea de ti y tú tenías una idea de ti en función de ese entorno. Cuando te empiezas a hacer estas preguntas, empiezas realmente ese camino de introspección, de búsqueda, se pasa por un periodo que puede ser más o menos largo de desencaje, de ya no sentir que te encajas en el entorno conocido, pero tampoco haber descubierto y entonces dónde encajo, entonces dónde pertenezco, cuál es mi lugar, cuál es mi espacio, cuál es mi manera, cuál es mi modo, quién soy. Es incómodo ese tránsito, pero es un tránsito necesario, porque de otra forma siempre nos vamos a acabar conformando, Miguel Ángel, con una nueva idea que suene mejor, que suene más bonita o que esté más de moda, una nueva idea que de algún modo te gane alguna palmadita en la espalda o un reconocimiento externo. Pero esas ideas tienen fecha de caducidad. Hay algo muy interesante que me ha impactado muchísimo y quiero compartir con los oyentes, porque es la primera vez que yo identifico un arte, el hecho de amargarse. Pero vamos a explicarlo porque amargarse es una palabra combinada, o tú la combinas entre dos palabras. Cuéntame un poquito ese hecho del arte de amargarse la vida. Sí, sí, es un juego de palabras que tiene que ver con las dos únicas opciones que en realidad tenemos, ¿no? A la hora de elegir con qué propósito vamos a vivir, con qué propósito elegimos vivir. Y tenemos dos propósitos diametralmente opuestos. Uno es el propósito de amar, y amar tiene que ver con compartir, y solo se puede compartir lo que se tiene, y solo se tiene lo que se es. Así que amar tiene que ver con compartirte, con compartir lo que eres con los demás. Y de ese modo te descubres, al compartirte te descubres. La otra forma, el otro propósito, la otra alternativa, es la de vivir para obtener. Vivir desde el miedo, vivir desde la limitación y la carencia, creyendo que somos algo incompleto, que tiene que salir al mundo a obtener aquello que le falta o a ganárselo, ¿sí? Actuando de cierta manera, haciendo cosas que no quieres hacer,
callando cosas que quieres decir, este tipo de cosas. Entonces, en el arte de amargarse, yo lo que trato de compartir es de una forma, es un poco a vuestro estilo, ¿no? Jugando con el humor, jugando con la ironía, el sarcasmo. Si vamos a amargarnos, hagámoslo bien. O sea, si vamos a jugar a amargarnos, hagámoslo bien. Es decir, si no vamos a amar y nos vamos a amargar, hagámoslo bien. Y entonces lo que trato es de transmitir de algún modo pues esas claves fundamentales que utilizamos de forma inconsciente para vivir una vida desde el miedo, desde el egoísmo, desde el ataque, desde el victimismo, dando esas claves para que cada uno, en la medida de su nivel de conciencia, pueda identificarse en esos juegos, en esos patrones. Y una vez que tomas conciencia, puedes hacer dos cosas: o perfeccionas la técnica o te das cuenta que no es por ahí por donde quieres ir. Hay muchas personas que viven en un día a día positivo, intentan de afrontar el día siempre con una sonrisa. ¿Y cómo podemos hacer para que lo que encontramos en el exterior no nos llegue a amargar? Para que lo que nos llega del exterior nos llegue a amargar, se tiene que cumplir una condición. Ujú. Y es que eso que nos llega del exterior tiene que coincidir de algún modo, tiene que tener algún nexo en común con una creencia que yo ya tengo, con una idea acerca de mí o acerca del mundo que yo ya tengo, pero de la cual no me hago responsable. De otra forma, el mundo no tiene la capacidad de amargarme. Porque si yo tengo mi sistema de creencias identificado, depurado, o como mínimo lo tengo bajo vigilancia, de tal forma que cada vez que una idea cobra fuerza en mi mente y veo que el efecto emocional es de depresión, de tristeza, de dolor, de amargura, yo puedo hacerme cargo, hacerme responsable de esa idea y cuestionar su veracidad, su valor, su importancia. Pero si yo no me hago consciente de esto, es muy fácil que el mundo, actuando como un espejo, me devuelva el reflejo de mis propias creencias e impacte también emocionalmente, porque despierta desde ese subconsciente, despierta una creencia, una idea que me duele, pero de la que no me he encargado todavía. Ahí es una oportunidad maravillosa, Miguel Ángel, fíjate, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la vuelta? En el momento en el que algo que viene de afuera activa dolor interno, activa malestar interno, es una oportunidad maravillosa para mirar cuál es esa idea que todavía no ha sido cuestionada, esa idea interna que ese suceso externo ha despertado en mí. Wow. Yo creo que has repetido varias veces en este momento que me has hablado la palabra responsabilidad. Y yo la quiero complementar con culpa. Y si a la hora de elegir podemos elegir entre culpa o responsabilidad, ¿qué hacemos? Hay mucha gente que considera que son sinónimos. De hecho, hay quien utiliza esas dos palabras de forma sinónima, cuando no tienen nada que ver el concepto de culpa con el concepto de responsabilidad. A mí me gusta diferenciar siempre esto, porque efectivamente yo hablo mucho de responsabilidad, porque en mi propia experiencia descubrí que la responsabilidad era poder y era libertad. Sin responsabilidad no hay poder ni libertad. Sin responsabilidad somos víctimas. Entonces, es importante entender en qué se diferencia o a qué apunta la responsabilidad y a qué apunta la culpabilidad. La responsabilidad apunta siempre a la solución de un problema. Es decir, la responsabilidad siempre va a mirar cuál es la causa, dónde está la causa del problema a resolver y va a intentar dar solución a esa causa para que deje de producirse el efecto indeseado. Esto es responsabilidad. Es decir, en la medida en la que yo me puedo hacer responsable de cambiar las causas de los efectos que me generan malestar en mi vida, yo me estoy haciendo responsable de mi vida.
¿Qué pasa con la culpabilidad? La culpabilidad parte de un juicio. Parte del juicio de que alguien tiene que pagar por un efecto que yo considero indeseable. Alguien tiene que pagar, y pagar en dolor, en sacrificio, en sufrimiento. Alguien tiene que pagar, o bien otro, o bien yo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que esto suceda? La culpa se centra en el castigo, no se centra en la corrección. La culpa simplemente busca a el culpable que ha causado el malestar para aplicarle el castigo correspondiente, de forma que el efecto no cambie y la causa se mantenga. Wow. Bueno, yo te voy a comentar. Por aquí, por Andalucía, nosotros tenemos una forma de expresarnos que tanto para una cosa de felicidad como para una cosa de dolor o de tragedia, pues somos un poquito exagerados, pero lo ponemos tan teatral que muchas veces rozamos ese momento dramático y yo quiero comprender, ¿somos adictos al drama? La inmensa mayoría lo somos. La inmensa mayoría lo somos. Hay dos maneras de entender el drama. Una es la que tú has descrito perfectamente. Esa manifestación casi teatral, exagerada, esa importancia excesiva que le damos a las cosas, ese tomarnos con una gravedad excesiva, pues situaciones que podrían ser manejadas de una forma mucho más liviana. Esa es una de las maneras de contemplar el drama. Y luego hay otra, mucho más sutil, que la extraigo del libro El proceso de la presencia, el autor es Michael Brown. Él lo define perfectamente. Él define el drama como todo acto improductivo cuyo objetivo es obtener del mundo aquello que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Es decir, drama es todo aquello que hacemos o decimos o no hacemos o no decimos con una intención clara, que es obtener del otro aquello que echamos en falta, pero que no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de darnos. Por ejemplo, atención. Si yo quiero obtener la atención, por ejemplo, de mi pareja, hay muchas maneras de hacerlo. Yo simplemente podría hacerle una petición directa. Pues necesito mimos, o necesito que hablemos un rato, necesito que demos un paseo juntos. Podría directamente pedirle aquello que yo necesito, abriéndome a la posibilidad de que la otra persona le apetezca o no le apetezca, haciéndome responsable también de lo que yo sienta como respuesta. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué hacemos muchas veces, no, Miguel Ángel? No pedimos lo que necesitamos ni lo que queremos. Directamente hacemos un drama. Y, por ejemplo, pues soltamos una frase del tipo de: hoy no me has preguntado qué tal en el trabajo, por ejemplo. Y en realidad hay un reproche. La otra persona que nos conoce sabe que lo percibe como tal, porque es lo que es un reproche. Yo, a través de mi reproche, estoy esperando generar una determinada activación en la otra persona que genere una respuesta que me dé atención, aunque sea una atención negativa, pero me estás prestando atención. Y esto hace daño. Y son tantas y tantas maneras diferentes, Miguel Ángel. Creo que es más fácil crear un drama que una solución, o encontrar una solución. Sí, precisamente por la falta de responsabilidad de la que hablábamos hace un momento. No nos responsabilizamos de nuestro malestar. Esperamos que la otra persona se ocupe. Creemos que la función de la otra persona, y esa persona no importa si es pareja, padre, madre, hijo, amigo, no importa. Creemos que la función de la otra persona es hacernos felices, es hacernos sentir bien. Y nadie ha venido aquí para eso. Bueno, yo quisiera un poco que nos explicaras de qué manera podemos cultivar uno de los pilares fundamentales para sentirnos en estabilidad o en equilibrio,
que es la confianza. Mira, una de las maneras para mí fundamentales de cultivar la confianza es empezar a experimentar la capacidad que tenemos para sentir cualquier emoción, por desagradable que nos resulte. ¿Y por qué digo esto? Porque si hiciéramos la prueba, nos lo tomáramos casi como un experimento, y la próxima vez que sintiéramos malestar, no importa de qué tipo, no importa si es tristeza, si es rabia, si es melancolía, no importa. Si la próxima vez que experimentemos una emoción que nos genere malestar, decidimos conscientemente, voluntariamente, abrirnos a sentir por completo como si no nos perteneciera, como si solo fuera una experiencia que cruzaba por aquí, nos daríamos cuenta de la capacidad que tenemos para sentirlo absolutamente todo. Al descubrir esta capacidad, la capacidad para sentirlo absolutamente todo, nos daríamos cuenta de que lo que más miedo nos da en la vida no es tanto lo que vaya a suceder, sino lo que vayamos a sentir si sucede. Porque nos vemos incapaces de afrontar y de cruzar determinadas situaciones. En la medida en que vamos comprobando la capacidad que tenemos para sentirlo todo, siempre que estemos abiertos a sentirlo como si no nos perteneciera, es decir, sin apropiarnos de la experiencia, sin hacerla personal, empezaríamos a tener esa confianza en nuestra capacidad de sentir. Y al ser capaces de sentir, empezaríamos a confiar en que venga lo que venga, voy a poder con ello. Wow. El ser humano está siempre en un diálogo constante con uno mismo, para todo. Pero yo quisiera comprender un poco qué son los diálogos conscientes. Los diálogos conscientes es, un formato que facilito semanalmente con la intención de que de forma grupal pues podamos tener conversaciones donde las personas y los integrantes del grupo puedan expresar situaciones cotidianas, situaciones del día a día, situaciones humanas, del humano de a pie, ¿no? De andar por casa, pero mirándolo desde un lugar con más claridad, un lugar, iba a decir la palabra no dualista, pero quizás muchos de los oyentes les resulte complicado entender qué es la no dualidad, así que lo diré de esta otra manera. Mirar los problemas cotidianos a través de esos diálogos conscientes desde una perspectiva que mire los conflictos por encima de la polaridad, es decir, donde no se tome parte, sino que se intente entender la dinámica que se da en esa situación, sin importar cuál es el papel que yo desempeño en ella. Me has comentado como algo un poco difícil de explicar, pero yo quisiera un poco transmitir al oyente cómo es la práctica no dualista del perdón. ¿Qué sería la práctica no dualista del perdón? Pues mira, voy a empezar explicando brevemente en qué consiste el perdón dualista, que es el que todos hemos aprendido, a todos nos han enseñado. Ajá. El perdón no dualista parte, una vez más, como he dicho antes, con la culpa, parte del juicio. Primero juzgo que algo es un error, que algo está equivocado, que alguien está equivocado. El juzgarlo de esa manera me genera malestar, pero como creo que el culpable es otro, entonces me siento de algún modo como una especie de superioridad moral. El otro ha cometido el fallo, yo no lo he cometido, pero ahora le perdono. Es decir, primero me separo al juzgarle, al considerar que el otro es algo o que el otro hace algo que yo jamás haría, que a mí no me representa. Y después de haberlo hecho,
me coloco por encima moralmente al perdonarle, pero no viéndome igual, no viendo lo que nos une, sino remarcando lo que nos separa, que es ese error que yo he percibido y que he juzgado. Este es el perdón dualista. ¿En qué consiste el perdón no dualista? El perdón no dualista no pone el foco en el otro. El perdón no dualista pone el foco en lo que yo siento cuando estoy juzgando al otro. Y para darme cuenta en última instancia, de que lo que yo estoy experimentando, de que ese malestar, de que ese dolor que yo estoy experimentando, no me lo está produciendo el otro. Me lo está produciendo mi propia mente, mi propia percepción del otro. Y de mi percepción soy el único responsable. De lo que yo interpreto, del significado que yo le doy a una situación dada, soy el único responsable. Y lo que es más importante, al ser el único responsable, tengo el poder de cambiarlo. Y al cambiar mi percepción, puedo liberar el dolor, el malestar, el sufrimiento. El perdón no dualista, por lo tanto, utiliza al otro, utiliza al mundo, simplemente como un espejo donde poder ver las manchas que no soy capaz de ver con mis propios ojos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando nos levantamos a las mañanas y quizás tengamos ojeras o quizás tengamos alguna liraña. Y entonces no somos conscientes hasta que nos miramos al espejo. Y miramos al espejo y decimos, pero qué mala cara, pero qué pintas. No tendría ningún sentido que nos enfadáramos con el espejo y empezáramos a discutir con él. No tendría ningún sentido que intentáramos limpiar las legañas, por ejemplo, en el cristal. No tendría ningún sentido. Pero sí tiene sentido que aproveche el reflejo del espejo para saber dónde me tengo que limpiar, porque yo por mí mismo no soy capaz de verme. El perdón no dualista aplica sobre esto, es decir, ¿dónde están mis manchas? ¿Qué son esas manchas? Son juicios que me separan del otro. Es mi percepción de separación, donde creo ser mejor o peor que el otro, diferente, especial. Qué bonito y qué bien explicado, de verdad, Pedro. Pero vivimos en un día a día lleno de amenazas. Sentimos desde por la mañana como que el que va con el coche y nos pita ya nos está agrediendo. Y yo quiero saber cómo podemos vivir y no ver enemigos. En primer lugar, viéndolos. Primero hay que reconocer que los vemos. A mí me gusta siempre explicar que para hacer verdaderos progresos, ¿no?, en lo que yo considero un camino serio, un camino de sanación, un camino espiritual, un camino de conciencia serio. A mí me gusta decir que si es serio, siempre parte de hundir los pies en el barro. Hay que tocar tierra primero. Hay que bajar a la realidad, a los hechos, al objetivo, aunque no me guste. Aunque no me guste lo que reconozco, lo que veo. Y empezar reconociendo que veo enemigos, que me da la sensación, quien tenga esta sensación, de que el mundo está contra mí, de que la vida me desafía, de que los demás me atacan, de que los demás me agreden. Tengo que empezar por ahí. Y una vez que tomo conciencia de esto, de que así es como vivo mi día a día en relación con el mundo y con los demás, mover el foco de atención de el mundo, de lo que los demás hacen, de lo que los demás dicen, de las formas de los demás, mover el foco de atención a algo que es mucho más importante y que de hacer este gesto además estaríamos demostrando amor por nosotros mismos. ¿Y cuál es ese punto? Precisamente el malestar emocional. Y yo, en un momento dado, donde siento que alguien me está agrediendo, alguien me está hiriendo con su actitud, y yo me retiro a atender el malestar o el miedo o la ira que estoy sintiendo, estoy dándome justo en ese momento una atención y un cuidado que en el fondo estoy esperando que el otro me dé y no me está dando. Podría empezar por ahí. Podría empezar por empezar a atender ese malestar interno que espero que el otro, en su cambio de actitud,
alivie, pero que no necesito en el fondo que él lo haga, porque para aliviarlo basta con mi propia atención, con una intención muy clara, y es la intención compasiva, es una intención de ablandar, de tranquilizar, de aquietar. ¿Y por qué lo haría? Porque lo merezco, porque merezco ser tratado bien. Precisamente porque el otro no me trata bien, yo merezco ser tratado bien. No se lo puedo pedir al otro, no lo puedo esperar del otro, si no soy capaz de dármelo a mí. Curiosamente y paradójicamente, Miguel Ángel, quienes se tratan bien a sí mismos no perciben que el mundo les ataque. ¿Qué cosas? Wow. Yo la verdad que hablando contigo siempre me encanta, primeramente porque abre muchísimo sentido a la hora de la amplitud del sentimiento. Y yo siempre digo, hay algo que siempre yo he reflejado, que es vivir en paz. Pero vivir en paz ¿con quién? Así es, ¿con quién? ¿Con quién va a ser, verdad? Con la persona con la que estás compartiéndolo las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin descanso. Ole. ¿Con quién si no? Si no estás en paz con esa persona primero, no vas a poder estar en paz con el mundo. Si hay algo en esa persona que rechazas, si hay algo en esa persona que nunca permites que se manifieste, si hay algo en esa persona que te gustaría erradicar para siempre sin haberlo comprendido primero, todo lo que rechazas, todo lo que aborreces de esa persona, lo vas a ver inevitablemente representado en alguien allá afuera en el mundo. Y dado que no estás en paz con esa persona, y esa persona eres tú, no puedes estar en paz con el mundo, porque siempre va a aparecer alguien que como un pepito grillo va a estar activando de eso que no quieres mirar y de lo que no te quieres responsabilizar. Wow. Y constantemente. Constantemente. Ay, Pedro Alonso da Silva. De verdad, para nosotros sentirte colaborador de tan naturales como tú, pues es un verdadero gusto. De verdad, yo alucino y siempre me encanta porque enriqueces cada vez que hablo contigo mi sentir y creo que eso se transmite también en las ondas de Radio Guadaira en tan naturales como tú. Bueno, Pedro, yo llegado a este momento te voy a ceder los micrófonos de Radio Guadaira. Son para ti y te los dejo para que nos regales lo que tú quieras compartir conmigo, con Paco y con los oyentes de tan naturales como tú. Los micrófonos son tuyos. Pues, Miguel Ángel, ya que me brindas esta oportunidad, yo, claro, en una entrevista, pues, con el tiempo con el que contamos, tenemos que hacerlo todo de forma muy resumida, muy esquemática. Trato siempre de ir al punto para dejar esas semillas, ¿no?, que me parecen lo más importante, ¿no? No tanto el desarrollar totalmente las ideas, pero sí dejar semillas fundamentales que muevan alguna fibra, que generen un primer movimiento, un primer paso en la búsqueda de respuestas, como ocurrió cuando yo tenía 13 años, con ese primer libro que despertó en mí esa curiosidad. Así que a mí lo que me gustaría es compartir con los oyentes de tan naturales como tú, que si están interesados en profundizar un poquito más esta visión que yo comparto, si quieren saber cómo aplicar de forma práctica en su vida cotidiana estas ideas, esta manera de percibir la vida, que accedan a mi página web, es muy sencillo, son www y mi nombre completo, pedroalonsodasilva.com, todo junto. Y van a tener diferentes opciones. Es como ir a un restaurante y tener un menú. Bueno, ¿qué me apetece, no? ¿Me apetece el plato del día o me apetece la carta o me apetece...? Yo lo que trato es de ofrecer diferentes formatos para que se ajusten a las necesidades de cada uno, ¿no? Y también de su disponibilidad, ¿no?, de tiempo y demás. Algo que quiero aprovechar, precisamente por la proximidad de fechas, es pues anunciar que el próximo 8, la semana que viene, el próximo lunes 8 de mayo, comienzo una actividad grupal acompañada vía online, por lo tanto totalmente accesible para tus oyentes y para el resto del mundo,
que se llama el proceso de la presencia. He mencionado antes a Michael Brown. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque es un proceso que tiene una duración limitada de 10 semanas de práctica. Le practica, esto es muy importante. Tiene, obviamente, una base teórica, pero sobre todo es un proceso práctico, y es un proceso que, de cruzarlo por completo, de vivir esas 10 semanas de práctica, de entrenamiento, se puede vivir una transformación significativa y, como mínimo, una amplitud de miras, una claridad que nos ayude a comprender muchas de las razones por las que nos encontramos, en la situación en la que nos encontramos, por qué se repiten ciertas situaciones desagradables en nuestra vida, por qué nos es tan difícil muchas veces hacer cambios significativos, aunque parece que hay voluntad, pero todo parece ponerse en contra. Y sobre todo, para mí lo que más me toca de este proceso de la presencia es conocer a ese niño, a esa niña herido que llevamos dentro. Él sigue esperando que algún adulto en este mundo represente al padre, a la madre que le hubiera gustado tener y nunca tuvo. Como adultos intentamos que esa persona sea nuestra pareja, sea nuestro mentor, sea nuestro maestro, qué sé yo. Pero esa persona solo podemos ser nosotros. Estamos llamados a ser las personas que hemos estado esperando toda la vida. Wow, qué bonito, Pedro. De verdad, yo hablar contigo para mí es un sentimiento muy cercano. Siempre te he sentido muy cercano con tan naturales como tú, y la verdad que yo disfruto muchísimo conversando contigo, y te agradezco de todo corazón el tiempo que nos has regalado a tan naturales como tú. Miguel Ángel, el disfrute es mutuo. Yo encantado de que contéis conmigo una vez más. Sabéis que estoy a vuestra disposición. Es realmente agradable cuando alguien conversa, sobre todo con preguntas interesantes como las que tú formulas, y con un interés que se ve genuino acerca de las temáticas que tratamos. Así que, Miguel Ángel, Paco, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, de verdad, Pedro Alonso da Silva, colaborador de Tan Naturales como tú desde Alcalá de Guadaira. Te abrazo, te mando este abrazo telepático, y espero que algún día pues podamos hacerlo realidad. Un abrazo muy grande, Pedro. Un abrazo.